Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola mis queridos amigos, soy el Pastor Marcial y quisiera compartir contigo una nueva porción de la hora silenciosa que se encuentra en Juan capítulo 3, verso 13 al 21. Lo leeré en la Nueva Traducción del Viviente. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Un poco de contexto. Este extracto de la conversación con Nicodemo, el fariseo, se encuentra en el marco de la previa visita al templo, en donde el Señor echó a los comerciantes y recibió el reproche de los principales líderes, pidiéndole señal para avalar la autoridad de su hecho mesiánico basado en el Salmo capítulo 69, verso 9. Solo una pequeña multitud acudió a él, pero el mismo texto dice que era una multitud de apariencia y verdaderamente incrédula. Jesús no se fiaba de ellos, dice Juan capítulo 2, verso 24. Pero hubo un hombre que acudió a él de noche, este es Nicodemo, anhelando saber más. Valía la pena tanto alboroto por tan solo uno, siempre vale la pena. La parte del discurso que analizamos es la respuesta a la pregunta del consternado Nicodemo a cómo es posible nacer de nuevo. Primero empieza con una reprensión que no es parte del pasaje de hoy, pero necesaria recordarla. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan capítulo 3, verso 10 es la pregunta del maestro. Es una fuerte reprensión que tendrá lógica con lo que sigue. Es como si le dijera lo siguiente: si te dices maestro de Israel, el pueblo de Dios, y tus conceptos son terrenales, mejor calla y oye los conceptos que vienen del cielo. Y lo primero que el Señor le va a decir es abrazar el mensaje de Dios. Nota lo que dice Juan capítulo 3, verso 13. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Una de las grandes carencias hoy en los púlpitos es que el predicador nos quiere animar a lo que él supone que es lo que Dios quiere, sin ninguna base teológica. Nosotros necesitamos el mensaje celestial basado en la revelación de Dios. Huye de los púlpitos que dicen, a mí me parece, y abraza a aquellos que dicen, basados en la Biblia, Dios dice, sin complejos. En segundo lugar, Cristo le insta a aceptar la manera de Dios. Uno de los problemas más graves del judaísmo es que se convirtió en una religión antropocéntrica, en donde el hombre, creían ellos, tenía la facultad de salvarse a sí mismo. Cristo le dirá al maestro de los judíos, Nicodemo, en Juan capítulo 3, verso 14 al 15, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce, el bronce es un símbolo de juicio, en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre en juicio sobre esta humanidad. Él cargará el juicio para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Cristo hace una alusión inequívoca al madero de la cruz en la que él sería clavado y levantado entre el cielo y la tierra. Y al igual que el pueblo de Israel en el desierto, por la fe, tuvo que mirar la serpiente, por fe debía mirar al crucificado en arrepentimiento por su maldad. No nacemos de nuevo sin un verdadero entendimiento de la forma en que Dios nos salva. Mucha gente dice haber nacido de nuevo e ir rumbo a la vida eterna, y cuando le preguntas ¿por qué lo crees?, te responden, bueno, intento hacer lo mejor que puedo y un día Dios pondrá en una balanza mis acciones. Estás condenado si crees que irás al cielo a tu manera.
La manera de Dios es que como nosotros no podemos, escucha bien, no podemos, Cristo pagó nuestra maldad en la sangrienta cruz. Él derramó su sangre por ti y por mí para que tengamos vida en Él. La paga del pecado es muerte y Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Verso 15, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Y cómo se manifiesta una verdadera fe y vida en nosotros, una vida nueva, el haber nacido de nuevo? Esto nos lleva a nuestro último encabezado. No solo abrazar el mensaje de Dios, aceptar la manera de Dios, sino también avalar la manifestación de Dios en nuestras vidas. Muchos hablan de manifestaciones de Dios en su vida para luego argumentar visiones, sueños, apariciones, emociones, etc. Nada de eso es una verdadera manifestación del corazón arrepentido. ¿Y cuál es esta entonces? ¿Cuál es la verdadera manifestación? Versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto, que en otras palabras creen verdaderamente en Él, se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. La verdadera manifestación avalada por el Espíritu Santo, por la Escritura, de una nueva vida, es una vida que abraza la luz. Como dice Pablo a los Efesios, lo leo también en la Nueva Traducción al Viviente, Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo como una nueva criatura en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Las buenas obras son una evidencia de que hay verdadera vida en nosotros. No es que las buenas obras nos conducen a la salvación, pero la salvación verdadera, aquel que ha creído en Él, lo manifiesta abrazando la luz y manifestando buenas obras. Y tú, mi querido joven, y tú, mi querido amigo, ¿qué manifiestas en tu vida? Bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.